La promotora Sanfer quiere aprovecharse de todo este escándalo mediático en torno a los 10 kilos de Omar Chávez. Guillermo Brito, director operativo de Sanfer, el día de ayer reveló en una entrevista que incluso ya hubo un acercamiento con el equipo del Chino Rodríguez para que siempre sí se haga el tiro con Omar Chávez. Brito, en una transmisión en vivo en sus redes sociales de Sanfer, dijo lo siguiente: hoy tuvimos una plática con Robert García y con el representante de Misael, y una de las propuestas fue esa: vamos a hacer la pelea, vamos a quitarnos de polémicas, vamos a hacerlo. Y yo le agregaría: vamos a llenarnos los bolsillos de dinero, don Robert, que la polémica es buena y genera buenos dividendos. Y termina diciendo Guillermo Brito: yo creo que es lo mejor que le puede pasar al boxeo. Pues al boxeo en general como tal no creo, pero a los fans sí, y ahí sí le doy algo de razón a Brito, que es una pelea que los fans queremos ver. Los Chávez son boxeadores de culto para la mayoría de los mexicanos, y cualquier cosa que tenga que ver con los Chávez nos importa y nos afecta. La última pelea de Omar Chávez estuvo chida, peleó contra el Michi, un boxeador de mi ciudad, León, Guanajuato, y lo hizo pedazos al pobre Michi, y pensé, bueno, quizá Omar Chávez haga un mejor papel contra un boxeador de más talante. Y cuando anunciaron la pelea contra el Chino Rodríguez, ex olímpico, sí pensé que iba a estar buena. Muchos fans sí queremos ver esa pelea, así que por una parte lo aplaudo. Me repugna su ambición por los billetes, pero les aplaudo el hecho de que esta pelea siempre sí se lleve a cabo. Va a vender mucho y ellos lo saben, todos lo sabemos, queremos ver el tiro. La Comisión de Boxeo de la Ciudad de México tiene una regla: el pesaje en la arena, que obliga a los boxeadores a no pasarse de 4.5 kilos el día de la pelea, para quienes militan de la división Super Welter a pesado, y Omar Chávez no cumplió con esa regla. Y sobre de esto, Brito señaló lo siguiente en sus redes sociales: quiero dejar claro que ni siquiera existe el pesaje arena en la jurisdicción donde ellos tienen, Ciudad de México, menos debe de existir en Pachuca. Es lo que yo alegaba: si esta pelea la hubiéramos hecho en cualquier parte de la República y sin este reglamento, hoy estuviéramos platicando del resultado, pero no estoy aquí para buscar culpables ni endilgar responsabilidades que no corresponden, añadió Brito. Simple y sencillamente quiero aclarar que lo mejor que le puede pasar al boxeo es que sí se realice este combate. Y pues mis amigos, yo lo entiendo de la siguiente manera: el mensaje de todo esto es que la polémica es buena, toda la polémica, todo el escándalo que ha salido hasta el momento les conviene, y en este caso les va a ayudar a ganar mucho dinero a todos los involucrados, y al final el respetable público podremos tener un buen tiro, que insisto yo sé que a muchos no les gusta los Chávez, no les gusta cómo boxean, pero hay muchos que sí nos gusta y que sí nos caen bien. A mí en lo personal me caen bien, son una familia unida, los hermanos se llevan bien, tienen carisma y nos dan buen show con sus ocurrencias. Nos entretienen, la mera verdad, y hay un cariño muy especial que tenemos los mexicanos para con Julio César Chávez. Tus ojos no van a ver otro Julio César Chávez, otro peleador que llega a 90 peleas invicto, no lo vas a ver. Y si ves, me lo dices. Eso, las comparaciones siempre son odiosas, ¿me entiendes? Y siempre va a haber, ¿me entiendes? Siempre, primero que Infinito, y luego que Márquez, y luego que Barrera, y luego que Morales, y todos quieren decir igual que Julio César Chávez, ¿entiendes? Pero nadie más, pero no vas a ver otro Julio César Chávez. Y te lo digo honestamente y con todo respeto. Y por otro lado, Sulaimán actuó como Poncio Pilatos y lo hizo muy bien, simplemente desde su silla se lavó las manos en todo este asunto, pero sí deja ver que está apoyando a Julio César Chávez. Escuchen lo siguiente. Que sale perdiendo es el boxeo, el público, México, los aficionados, los dos peleadores, algo inexplicable. Yo nunca había visto algo así. Ya platiqué, no era pelea de título, entonces no hay ninguna jurisdicción, no hay nada que vaya más de la comisión de boxeo. Pachuca no tiene comisión de boxeo, el promotor contrató a la comisión de la Ciudad de México para que sancionara ese combate, entonces es la máxima autoridad. Y a la hora del pesaje oficial, los dos dan el peso oficial. Entonces, lo que yo he vivido en toda mi vida es que cuando ya das el peso, ya hay pelea.
Y nosotros como fans estamos en espera de que Don Robert y el Chino Rodríguez acepten por favor el tiro. Yo creo que va a estar bueno y ya está más que preparado, ya está más que caliente. Don Robert García también la pasó muy mal el día de la pelea, ya que en sus redes sociales ha dicho que hasta llegaron a amenazarlos con arrestarlos si no se subían al ring. Rodríguez se negaba a subir al ring porque Omar Chávez no había aceptado pesarse por segunda ocasión como marca la regla, y esto es lo que dijo Don Robert García en sus redes sociales. Lo único que queríamos era que Omar se pesara para revisarle el peso, pero cuando llegó el turno de Omar se negó a pesarse. Estuvimos insistiendo por horas, pero se negó. El personal de la comisión local y de la promotora Sanfer estaban ahí, y continúa diciendo Don Robert. Incluso hubo una persona que llegó muy amenazante con nosotros a decirnos que nos iban a arrestar si no peleábamos. Entonces nos están amenazando de que la cosa se podía poner fea. Todo lo que queríamos era ver cuánto pesaba Omar, nada más. Y cuando finalmente Omar aceptó pesarse, minutos antes de la pelea marcó 66.6 kilos según Robert García, rebasando el límite reglamentario de rehidratación de 81 kilos, por lo que decidieron que el Chino no subiría a pelear. Así que por una parte, pues sí, el Chino se rajó, y con razón. Omar estaba muy pesado, se pasó con más de 100 kilos de rock and roll el Omar Chávez, y Julio César Chávez alega que el Chino pudo haber hecho lo mismo, que él pudo haber llegado también en el peso que él hubiera querido según el contrato. Y también es un acto innegable, mis amigos, que Robert García y el Chino están usando el nombre de los Chávez a placer para hacerse de más fama, y eso es algo innegable, y lo vamos a confirmar si es que ellos llegaran a aceptar la pelea. Yo espero que sí la acepten. Sabemos que lo hacen por dinero, el box es para ganar dinero, a estos niveles lo entiendo, así que esperemos que sí se dé esta formidable batalla. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Aún les interesa a ustedes, al respetable público, ver este tiro? Escríbenos tu opinión aquí en la cajita de comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Y no se pierdan el siguiente video, porque vamos a platicar de una de las peleas más fregonas de la era actual y ya está confirmada: David Benavides contra David Morrell, la guerra de los Davides, un tiro espectacular que se va a dar para enero del 2025. Ya ambos equipos, tanto el equipo Benavides como el Team Morrell, están llegando a un acuerdo. En lo económico ya llegaron a un acuerdo y nada más falta poner la fecha, porque el lugar será en Las Vegas. Morrell contra Benavides para el siguiente episodio de Richie Vlog, así que suscríbete para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. David Benavides contra David Morrell es una realidad para enero del 2025. Ya nada más les falta quedar el día, aún les falta ese pequeño detalle, porque el tiro va a ser en Las Vegas y ya se pusieron de acuerdo en la bolsa. El tema del dinero es el tema más importante y ya están avanzados. Un tiro que llevo esperando como fan por lo menos un año, y yo le voy a David Morrell, y en el siguiente video te voy a decir por qué creo que David Morrell va a noquear a David Benavides, así que estate al tiro. Mi Richie, gracias por tu apoyo y por rifártela aquí conmigo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.